Debido a las características del curso, hice un análisis muy minucioso de qué puedo platicarles acerca de esto, porque en el tiempo que me dieron ni de chiste podemos abordar muchas de las cosas que son importantes. Vamos a hacer una revisión práctica sobre definición, clasificación, diagnóstico de TCE y trauma raquimedular. Y voy a emitirles unas recomendaciones a considerar sobre aspectos neurológicos, ya que de esto versa el curso, en la atención en urgencias, debido a que se va a hablar de urgencias. Se va a iniciar primero con la presentación del TCE y después vamos a hablar algo del trauma raquimedular. Les voy a presentar algunos casos clínicos que fueron problema, y son casos que operé. Y obviamente pues hablaremos un poquito de cómo se abordó el diagnóstico de estos pacientes y el manejo que se emplea. Voy a hacer algunos comentarios de utilidad para ustedes, estimados estudiantes, y pues yo creo que no va a haber oportunidad de hacer preguntas porque ya todo el mundo se quiere ir. Ok. Esto es lo que van a ustedes saber de TCE en un hospital de a de veras, en un hospital como un centro médico donde hay hombres, no payasos, ¿no? Van a ver ustedes de todo. Gente empalada, a que algo se le clavó, gente que durante su trabajo, un fragmento de esmeril o lo que sea, se le clavó en el cráneo. ¿Sí? Y obviamente a quienes les va un poquito mal es a los niños, porque no todos los hospitales generales cuentan con un servicio de pediatría bien equipado para tratarlos. Sin embargo, no nos vamos a meter mucho en eso, vamos a hablar un poquito del TCE en adultos. Para empezar, la definición, que es un poquito más completa del TCE, es... ¿Me vas a quitar de aquí o pues no? Yo pensé que estaba hablando bien. Todo el mundo piensa que pues obviamente se golpea el cráneo y debajo del sitio del golpe es en donde vamos a tener la lesión en el cerebro. No es cierto. El cerebro se sacude dentro de ese cráneo. ¿Sí? Hay un mecanismo de contragolpe, así se le llama, sobre todo si le agregan velocidad. Alguien que se cae, se detiene abruptamente en su viaje al suelo con el suelo y se sacude el cerebro. Alguien que viaja, si choca contra el parabrisas, acuérdense de la tercera ley de Newton, misma velocidad con la que choca, misma velocidad con la que regresa. Entonces hay un fenómeno de peloteo dentro del cráneo. Entonces ese cerebro en realidad tiene ondas de cizalla por todos lados. De manera horizontal, de manera sagital, de manera vertical, se sacude. Y esa sacudida produce una entidad que se llama lesión axonal difusa, que puede llegar el paciente hablando de urgencias, pero después queda en coma. Y se queda ahí por semanas. Y puede fallecer de complicaciones, por neumonía, sepsis, etcétera, etcétera. Entonces es un paciente que llega a hablar. Y hay una clasificación dentro de la atención en urgencia de pacientes con TCE que llegan hablando y salen muertos del hospital. Entonces no lo minimicen. Las definiciones en realidad lo que nos obliga es a tratar de aprendernos cosas que a veces ni tienen utilidad de realidad, ¿no? Pero pues les gusta presumir de que ya saben cómo se llama tal cosa, etcétera, etcétera. Pero es la fisiopatología la que tienen que revisar. ¿Sí? Y de esa fisiopatología que tanto se ha hablado es del TCE cerrado. El trauma craneal cerrado es el que ustedes van a leer, de la hipertensión intracraneal, de los cambios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y es lo que más van a encontrar. Ahora, los estudios, las investigaciones que existen, hace que los análisis estadísticos que tenemos a la mano podamos identificar deterioro neurológico que puede venir en ese paciente desde la tomografía inicial. Cuando vemos cambios incipientes, hemorragia subaracnoidea, mal pronóstico. Desviación de la línea media, de ahí se está formando un hematoma en ese mismo lado. Y lo más importante es que cualquier definición que ustedes revisen no habla que el TCE es una patología progresiva, es dinámica.
Cuando ustedes escuchan de que puede tener deterioro neurológico el paciente es porque lo va a tener. Así de sencillo. ¿Sí? Y hay pacientes que pueden tener tomografía craneal normal, pero tienen datos de hipertensión intracraneal. Y luego son una lata con el seguro de gastos médicos que tienen. Porque el radiólogo reportó que la tomo está normal y yo tengo un paciente que está vomitando, tiene vértigo, tiene amnesia postraumática, no lo puedo mandar a su casa. ¿Sí? Se tiene que quedar hospitalizado. Y resulta ser que la aseguradora no lo autoriza porque la tomo es normal. ¿Sí? Entonces, todas esas aristas en la fisiopatología no lo van a encontrar en ninguna guía. Todas las guías son evidencia clase 3. Ustedes que ya les meten esa idea de que clase 1, 2 y 3 y todo, que después van a cambiar, ya lo verán. Alteraciones bioquímicas, pues ya escucharon una excelente plática del estado epiléptico. ¿Sí? Si es muy engorroso analizar toda la fisiopatología a nivel celular y bioquímico en el estado epiléptico, en el TCE es peor todavía. Y hay investigaciones de hacer biomarcadores para ver quiénes van a hacer edema severo, pero esto es solamente en el panorama del TCE severo. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes van a poder tener un pronóstico pues poco favorable también? Todo se está estudiando, incluso se está viendo quiénes pueden fallecer o no. Sin embargo, en cuestiones prácticas, que es lo que realmente deben ustedes entender, 53% de todos los que sufren un TCE caen en un TCE severo. ¿Sí? Y me refiero a los que se van a un hospital. ¿Sí? Porque muchos ni siquiera llegan a un hospital. Pero ese 53% admitido en un hospital, en un servicio de urgencias, hágase lo que se les haga, pueden fallecer dentro de los siguientes 6 meses. Les decía que es una patología dinámica, progresiva. Su fisiopatología, a pesar de que ya se resolvió las lesiones agudas, continúa. ¿Sí? Es un continuo de eventos y cambios dentro del cerebro. Así que no se les puede decir que a los 3 meses, si tienen alteraciones de memoria, las van a recuperar. No se les puede decir que a los 3 meses o X tiempo van a volver a caminar. Esto se evalúa conforme, pues obviamente el paciente regresa al hospital. Si son de fuera, ¿qué le hice? Si son de fuera, pues ya ni regresan al hospital, ¿no? Los que son de provincia y van al IMSS siglo XXI, luego ya ni van. Ya no sé si. Ya no está. Luego ya ni van, ¿no? Pues yo estuve en el Juárez y lo mismo, luego perdíamos a los pacientes. No podíamos ni hacer investigación seria. 17% va a tener evolución desfavorable. 29% son los que pueden, ¿sí?, recuperarse y pueden incluso socialmente integrarse. Hay estudios estadísticos de niños que por cuestiones no de negligencia, porque no es negligencia, pero resulta ser que nuestro nihilismo, y entiéndase como nihilismo que somos pesimistas al momento de atenderlos, que los vemos así muy fregados, y decimos, pues ya para qué lo tratas, entonces se va a morir. ¿Sí? Entonces caemos en una situación en que no les queremos hacer ya mucho, que no nos esforzamos mucho en atenderlos. Sin embargo, los protocolos bien establecidos de atención, sin importar cómo queden, han demostrado que después se hace una pues, reintegración de análisis posterior al tratamiento, es decir, traen a todos los pacientes operados y los empiezan a revisar. Pues resulta ser que en un término promedio de 1.5 años o 2 años, muchos niños y adolescentes atendidos por TCE severos, que incluso estuvieron en la terapia mucho tiempo, con traqueostomía, gastros y todo, regresan a la escuela. Eso ya está demostrado y se está publicando. Los japoneses, los gringos, los canadienses, tienen publicaciones de ese tipo. Entonces, por aquí hay que hacer algunas cosas, protocolos propios, locales,
de cada sitio en donde se atienden para mejorarlo, y es muy probable que sí se pueda mejorar. ¿Sí? Y aquí también existe un problema, no importa qué especialista lo vea. Ustedes pueden decir el urgenciólogo, el neurocirujano, el neurólogo, todos podemos caer en una mala atención. Entonces hay personas que se hacen en instituciones en donde no ven trauma y atienden trauma. O sea, salen de la residencia pero nunca estuvieron en un hospital en donde se hace trauma. ¿Sí? Entonces uno tiene que viajar, ¿verdad? Además de la cuestión de columna, viajé a otros sitios para aprender un poquito de eso, lugares en donde son centros de concentraciones. La recomendación siempre es que haya apego a la guía de práctica clínica. Se meten ustedes a la página de Cenetec, ahí pueden bajar esto, ¿sí? Y con eso les aseguro que pasan el nacional, los que quieran entrar a hacer una especialidad. Hay un montón de guías de práctica clínica, de ahí salen las preguntas del nacional. Luego me pasan la muchada, dato que les digo. ¿Sí? La escala de coma de Glasgow, ustedes hablan de TCE y luego, ¿no? Escala de coma de Glasgow. Pues sí, refleja estado de conciencia, aceptado y usado. Se trata de implementar internacionalmente para que estudiantes como ustedes, tan expertos, enfermeras, como la que veo, ¿sí? Y pues obviamente cualquier interesado en cuestiones de este tema, manejemos un lenguaje común, ¿no? Glasgow de 8, ya sabemos, tiene TCSB, ¿no? Todo el mundo ya así para presumir, ¿no? Y ustedes pueden aprenderse eso, etcétera, etcétera. Pueden ver la tablita. Este es de un artículo que yo publiqué hace mucho tiempo, ¿sí? Ahora, a pesar de que es fácil aplicar y que pues tiene 15 puntos y toda la cosa, esto sirve, sí es cierto, para cuantificar el estado de conciencia asociado en trauma. Y se puede aplicar a todos los estados neurológicos que ustedes pueden estar viendo, ¿no? Encefalitis, algún paciente con tumor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Puede ser aplicable. Sin embargo, en el escenario de que nos compete, hablar de TCE en un paciente en estas circunstancias hace que no podamos tener una calificación de Glasgow precisa. ¿En quiénes? Pues en los que están intoxicados por alcohol, en quienes están tomando medicamentos para dormir, ¿sí? O cualquier medicamento psiquiátrico, quienes tienen los ojos cerrados, ¿sí? Entonces es muy importante que no se basen solamente en el Glasgow para valorar el estado neurológico de un paciente con TCE ni con cualquier otra situación neurológica. Tienen que revisar bien el tema porque la exploración neurológica no suprime hacer una buena exploración clínica del paciente y sus antecedentes. A mí no me interesa que me digan que Glasgow tiene a alguien que estoy a punto de revisar. Me interesa saber los antecedentes del paciente, el mecanismo por el cual sufrió el trauma craneal. Y estos estados de conciencia, pues apréndanselo bien y chequen bien cómo se definen, porque eso viene en el examen del doctor, ¿sí? Del maestro Alex Coronel. Nosotros ni lo utilizamos, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué sí utilizamos nosotros? La evaluación de la función motora de la escala de coma de Glasgow. De todos los estudios estadísticos que se ha hecho, la evaluación de este punto de la escala de coma de Glasgow es un pronóstico. Mientras más bajo esté, el pronóstico es malo. Tan es así que muchas veces aquellos que están descerebrando ya ni los metemos a quirófano, porque el pronóstico es malo, no hay recuperación. De todo lo demás, bueno, sí, hay gente que pues con las pupilas dilatadas y paciente con datos de muerte encefálica después de haber salido de un estado epiléptico, pues va para quirófano, ¿no? Pero hay neurólogos que nos critican como estos expertos. Entonces identifican quienes solamente hacen las cosas por hacerlas, ¿no? La guía de práctica clínica sí viene en la escala de coma de Glasgow. Y no nos la hacen fácil porque dice que hay que sumar A más B más C y tenemos, y que lo interpretamos así, el total que nos da esta suma, ¿no? Y obviamente en la guía tampoco van ustedes a encontrar aquí algún comentario de cómo facilitar la exploración. ¿Sí? Ahora bien,
Ya hay una nueva clasificación, una nueva escala de coma de Glasgow que ya anda circulando por internet, imagínenlo y toda la cosa. Pero les decía de los protocolos, y los protocolos de algunos países, por ejemplo, el TCE leve lo dejan hasta en 14 nada más. 14, 15 puntos es TCE leve. Y el TCE moderado entra en el rubro de 9 a 13. O sea, los que tienen un Glasgow de 13 son en realidad TCE moderado. ¿Por qué? Porque la evolución que tiene es similar a los que tienen de 9 a 12. ¿Sí? Y esto en muchas pues, guías de atención a pacientes en urgencias ya entra. Y esta misma guía, que es una guía australiana del gobierno de Australia, en los que tienen de 9 a 13 hasta hablan de intubarlos. Y si ustedes revisan ahí todas las publicaciones que ellos utilizaron para hacer su guía, hablan del deterioro que puede tener un paciente, incluso con TCE leve. 3% de esos pacientes necesitan de cirugía y no pasan a TCE moderado, pasan de una vez al TCE severo. ¿Sí? Estos pacientes que se supone no representan problema para manejarlos, algunos, dependiendo de algunas indicaciones de hacer tomografía, son altamente sospechosos de tener un TCE complicado, leve, pero está complicado. Y son necesarios tenerlos en observación. Siempre recomienda la guía 24 horas, pero esas 24 horas si presenta cefalea, si presenta vómitos, si sigue con náuseas, se tiene que extender otras 48 horas. Y obviamente si no se le hizo tomografía al ingreso, la persistencia de los síntomas obliga a que sí se le haga. Y obliga a que si lo tienen en un hospital general o en una clínica, como la de prevención y diagnóstico, pues hay que mandarlo a hacerle la tomografía, ¿no? O ingresarlo aquí al Guadalupe. Entonces, también el análisis del porcentaje de cuánta gente cae en TCE severo. Solamente es el 10%. Y es una estadística mundial. Son muy pocos los que afortunadamente caen en el TCE severo. Sin embargo, está aumentando porque casualmente ya les gusta andar en motos, son muy ecologistas, utilizan bicicletas. Y bienvenidos a la realidad, porque en el estado de Puebla hay solamente 1,600 camas sensables. 1,600 camas sensables, entre hospitales públicos y privados. Así que la posibilidad de que alguno de ustedes sobreviva a un TCE severo, aunque tengan el teléfono del maestro, del mío, de alguno de mis colegas, como dicen en mi pueblo, ya se la pellizcaron. Ya se la pelation. Ojo con eso, lo que sucede es que estudiamos medicina, pero nunca nos dan una embarradita de cuestiones administrativas. Entonces es lo que ocurre. Y ya cuando salen afuera y andan llenando el CIS y todo, no saben ni cómo llenarlo. Ok, Becker, sí ya es, o sea, como también yo sabía que iban a haber colegas que iban a decir muchas cosas así muy profundas y todo, pues yo dije, pues les llevo la clasificación de Becker. Sí ya es necesario ser especialista. Pero para que vean que soy cuate, ¿sí? Para que lo entiendan fácil y toda la cosa, si bien tiene 4 grados en los que hay que analizar en qué condición viene el paciente, y es sobre todo para hacer triage. O sea, qué tan grave viene como para que me preocupe. ¿Sí? Y obviamente su utilidad es para el servicio de urgencias, por eso lo puse. O sea, tienen que saber. ¿Sí? Y el problema es que, además de englobar definiciones tradicionales, la escala de coma y toda la cosa, obliga a que exista experticidad en el que está atendiendo al paciente. El grado 1 es el que incluso puede simular de que le duele la cabeza y quiere una incapacidad por 3 días, sobre todo porque viene el puente del 20 de noviembre. Entonces, él dice que tiene cefalea, pues usted no tiene manera de medirlo. Él dice que vomitó, pero dentro del hospital no lo ha hecho. ¿No? Él dice que se siente mareado, le hacen las pruebas para ver el vértigo incluso postural y no lo tiene. Circulando, joven, ¿no? El grado 2
ese sí ya tiene alteraciones del estado de despierto. Pero pónganlo aquí en el rubro de que está alcoholizado. ¿Lo podemos? Sí. O bien puede estar alerta, pero resulta ser que tiene algo de debilidad en el brazo, algo de debilidad en la pierna. Puede incluso pues, tener amnesia postraumática. Déficit neurológico incluye amnesia postraumática, aunque no lo diga la escala de Becker. Y los que están en grado 3, esos ya están intubados. Esos tienen TCA abiertos incluso, aunque estén alertas y despiertos. Entonces es un paciente que requiere quedarse en el hospital. Y si no se cuenta con los recursos para atenderlos, hay que referirlos, hay que trasladarlos a otro sitio. El grado 4 es aquel que tiene muerte encefálica. De esos que no se quejan cuando se les opera, de esos que el familiar pide hágase todo lo posible, ya sabemos que está muy grave, de esos que tienen las pupilas dilatadas, de esos que cualquier buen neurólogo como el maestro llega y dice ya no hay nada que hacerles, ni lo toques, pero pues ya llega muy tarde el maestro, luego sale en la consulta tarde y ya los operaron, ¿no? TCA abierto, esa es la definición. Ven cerebro saliendo, es TCA abierto. Pero pues, ni se espanten porque el paciente puede estar hablando con ustedes, y no se les vaya a ocurrir, a ver, ¿qué tiene usted aquí? A ver, déjame ver, ¿no? Parece como masita, ¿no? Pues es su cerebro, Se ríen, ¿verdad? Pero tú sabes que eso pasa. Sobre todo que hay internos ahí que tienen mucha disposición. Pacientes con TC cerrado son de estas condiciones, ¿no? Y a este paciente se le tuvo que rasurar para exponerle a los médicos de urgencias que tenían que intubarlo. Porque ¿para qué lo intubamos? ¿Sí? ¿Para qué lo intubamos? Dice el familiar que pues, sí, tiene enfermedades y todo, pues se les tiene que intubar. Y se les tiene que intubar porque uno que ya le sabe, también aquí a mi derecha ya le sabe, sobre este sitio en donde se ve esta lesión pasa el seno longitudinal superior. Y entonces el huesito se clava sobre el seno. Sí, aunque no se vea sangrando por ningún lado, pero dentro del cráneo ahí se va colectando. Y si el paciente hablaba y toda la cosa y de repente empezó a deteriorarse, pues también, ¿no? Es lo que dejan las fiestas patronales en Tlaxcala, caray. Las ferias ahí. Y esto que es ya del día a día, ya lo van a estar viendo, ¿no? Menos al amigo Ovidio, él no lo tocan, ni con el pétalo de una rosa y lo dejan libre, ¿no? Ya está, lo van a proteger. Pero esto sí va a ocurrir y está en aumento, ¿sí? Ya las estadísticas de atención de pacientes por heridas de arma de fuego están elevadas. ¿Y qué creen? No tenemos muchos especialistas en ese sentido. Empalamientos es una varilla que le atravesó la fosa posterior, el cerebelo al paciente, respetó al tallo cerebral, no hubo lesión vascular. Es un paciente que operé. El paciente estaba hablando, es un muchacho de 15 años. ¿Sí? Esos no salen en el periódico, yo no suelo andar ahí llamándoles de que vengan, le voy a operar. ¿Sí? Hay gente que pues obviamente no tienen el recurso. Yo me dedico a la medicina privada, pero no ando publicando de las cosas que hago porque discrimino a los demás que no pueden pagar la atención. Y eso también puede estar incluidos ustedes. Pero la atención de un paciente de estas características es muy cara. Es muy cara. Necesitan de terapia intensiva y son 40 por día si les va bien, más barato. Sí, la pura atención en la terapia, intubados. Sí, conmigo no hay problema, yo soy cuate, el maestro nada más por una cena en la Cueva del Oso le he operado pacientes. No tengo ningún problema en ese sentido. ¿Sí o no, maestro? ¿Es en serio? Correcto. Ahí donde lo ven tiene un corazonzote que no le cabe en el pecho. Sí, ojo también con este tipo de pacientes. Ellos no van a hacer dilatación pupilar, no van a hacer debilidad en un hemicuerpo, no van a presentar
deterioro de la conciencia así y no hacen ninguno de los datos de hipertensión intracraneal que les gusta leer a ustedes. Simplemente se deterioran así. Entonces obviamente llega así toda la cosa, le pido a la gente de urgencias, por favor intúbamelo y ya lo vamos a pasar. Porque no quiero que se me deteriore. Pero ¿para qué si tiene Glasgow de 15? Es lástima que no fuiste mi alumno, si no. ¿Sí? Entonces, la clasificación del Glasgow se emplea en ellos, pero solamente para ver la evolución clínica. Ojo, no es precisamente para que nos basemos tratamientos. ¿Sí? Aquí está un caso. ¿Sí? Esta siempre me gusta presentarlo y seguramente si nos vemos en 10 años lo voy a seguir presentando. ¿Por qué? Este amigo, tan buena persona, muy decente, y después lo conocí bien, iba caminando con su esposa y de repente empiezan a discutir y la señora le clava una de esos agujas para tejer, cabrón. Y veo a la señora y además le decía, lo que usted diga, señora, o sea, no hay problema. Y yo le dije al señor ya después, oye, o sea, con haberle pedido disculpas, ¿para qué te pones a discutir? O sea, pídele disculpas nada más. No, el pobre amigo perdió el ojo, se le tuvo que viscerar. Hay mucha diferencia entre viscerar y enuclear, también se lo tienen que saber. Pues se le drenó esto, estaba preocupado que tuviera lesión de la cerebral anterior, pero en la angiotomografía que se le hizo nada. Un pequeño trépano y se lo aspiré, ¿sí? Y pues perdió el ojito, ¿sí? Por ahí anda todavía desde aquí de la ciudad, el amigo. Eso es importante, todo se puede hacer si por lo menos obedece órdenes o retira. Ya cuando está así dices, no, pues va para adentro, tiene su chance ahí muy alta, ¿sí? Y estas recomendaciones es importante que se las lleven en su mente y en su corazón, ¿sí? Cuando se trata de niños, el deterioro neurológico que todas las guías hablan, a veces ni siquiera ocurre porque realmente tiene daño cerebral, es por la sangre que pierden. Empiezan a caer en estado de choque. El volumen circulante de ellos es muy poquito. Es necesario la reanimación de ellos. Lo que dice la TLS en ellos es emergencia absoluta. En ustedes, si vienen ebrios y toda la cosa, pues hacemos entender que no deben de hacerlo, ¿sí? Los que están borrachitos, pues obviamente te tienes que guiar por el estado clínico del paciente, por lo que ves en la tomografía, por cómo lo recogieron, si desde que lo recogieron ha estado combativo, si desde que lo recogieron ha estado durmiendo, por lo menos. Y en ellos también es obligado revisar el cuello, el tórax, el abdomen, la pelvis, ¿sí? Y también pues, las extremidades. Y luego, pues a mí me ha tocado realmente, ¿no? Hay gente que llega con el fenotipo de mujer, se les desnuda y todo, resulta que es hombre. No, pero ustedes se ríen, pero ¿saben cuál es el despapalle de manejar a alguien que está siendo tratado con hormonas? Lo vas a operar y es en serio. Y también tienes que ver si tiene piquetes y toda la cosa. Porque si consume cositas, luego hacen paros cardíacos durante la cirugía. Luego te quieren demandar, pues, ¿no? Entonces, son detalles ahí que son chuscos, pero a veces digo, ¿cuánto más voy a estar sorprendiéndome en los siguientes años? Estoy emocionado esperando a ver qué otra cosa veo. Y lo que dijo el doctor, que no sé si los mencionó, pero yo se los menciono, ¿sí? Si es un paciente que sufrió una crisis convulsiva, no es clasificable el TCE. El paciente puede haber sufrido la crisis y se golpeó la cabeza, ¿sí? Y podemos estar minimizando el TCE porque el paciente está en estado posictal. Y también es muy importante que entiendan ustedes que el paciente que está en estado posictal puede tener las pupilas dilatadas y todo el mundo corriendo y queriéndole intubar, tomografía, pidiendo quirófano y toda la cosa, y no es cierto, ¿sí? Es en realidad la evolución de la fisiopatología del evento epiléptico.
¿Sí o no, doctor? Así es, mi doctor. Gracias. Entonces, el TCA abierto puede tener glaso de Q15, pero es quirúrgico. Tienen que empezar a darles antibióticos y toda la cosa. O sea, ¿por qué? Este amigo tiene riesgo inminente de que se va a deteriorar. Y luego están así y no quieren ir al hospital. Si es amigo de ustedes, denle uno para que se acomode bien el trauma craneal y llévenlo. Entonces, ¿en serio no quieren ir al hospital? Sí. Esto es muy importante si el paciente está con estado de choque, ¿sí? Y el médico les dice que es por el TCE, no es cierto. Es que así habla mi hijo, no es cierto, papá. Sí es cierto. Le digo, no, se dice no es cierto, no es cierto. Entonces, la hipotensión aguda asociada al TCE es por choque hipovolémico. Hay que buscar en dónde está sangrando. O bien puede ser por choque medular y hay que encontrar qué sitio de la médula. Tiene que ser por arriba de T6. Si hay choque medular es arriba de T6. Y hay que hacerle un rastreo ahí, ¿sí? Un screening, que llaman ahí mis cuates gringos. Nunca pensar que es causado directamente por el TCE, el estado de choque. Muy importante esta cuestión, ¿sí? Y si hay estado de choque, lo primero que tienen que pensar es que tiene trauma raquimedular cervical. Y también, ¿se acuerdan de la primera, de la tercera diapo que decía que la mortalidad es la tercera parte de los pacientes mueren por manejo inadecuado? Le intubaron el bronquio derecho. Es que todo es urgencia. O sea, luego ustedes van a criticar, ¿no? ¿Quién fue el inútil? No, eso ocurre. Tienen que salvarle la vida, tienen que actuar rápido. El control radiológico es precisamente para verificar dónde quedó el tubo. No quedó bien, lo mueves. Pero no falta el amiguito médico con el ego por los cielos y pues ahí está el tubo, el bronquio derecho, es un inútil. Aguántense, ya que terminen la residencia, ustedes hacen bien las cosas, por acá nos vemos y trabajaremos juntos. Pero tampoco me digan ustedes de que vean. No, esto es así. Yo también he intubado y ha pasado eso, pero la cuestión es de que el paciente está vivo. Todo es criticable mientras estés sentadito allá, ¿no? De que estés aquí con nosotros es otra cuestión. Y esto también, ojo, el paciente puede llegar así y está moviendo los brazos y las piernas, ¿eh? O sea, ustedes ven esto y van a decir, uy, ya se tronó la médula, ¿no? Sí, el paciente se sigue moviendo. ¿Y qué creen? Lo mandan de alta a su casa. Y de manera tardía hacen el diagnóstico. Si van a hacer TCE, si van a hacer un ataque de cráneo por el TCE, de una vez el tórax, el abdomen, la pelvis, si el paciente fue atropellado, si hablamos de politraumatismo, si se cayó de una altura mayor de 2 pisos. Todo eso está en las guías, no es algo de que yo me saque de la manga. ¿Sí? Ahora, la clasificación del TCE solamente es clínica, no requiere de estudios de imagen. Ustedes tienen que primero ser clínicos y luego lo que quieran ser, porque el quehacer médico es la clínica. ¿Sí? Y es muy importante que ningún estudio de imagen se vaya a realizar si el paciente no ha recibido reanimación inicial. La primera hora es la hora dorada que llaman las guías y los artículos. Tienen que reanimarlos, tienen que conseguir la reanimación en esa hora, si no el pronóstico cambia. Y es importante que yo por lo menos estoy rodeado de gente que sé que sus credenciales son muy buenas, que me permite a mí estar tranquilo concentrándome en lo que sigue por hacer con él dentro de quirófano. No tengo ni que preocupar de que le pidan sangre, que hace falta algún laboratorio, se encarga. ¿Sí? Se encarga. Pero no puede pasar esto. Si esto ocurre, pues obviamente va a entrar dentro de esa tercera parte de pacientes que van a morir. ¿Y quién lo ayudó? Pues el doctor, ¿no? Entonces, es importante toda esta cuestión. Vean este amiguito, cómo llegó. Y es importante descartarse. Va a pasar a quirófano, tiene que descartarse incluso las fases dinámicas, hiperdinámicas del estado de choque.
¿sí? Se tiene que descartar que exista un sitio en donde tenga llave abierta. Esa es la prioridad. Ese se tiene que cerrar para poder proceder luego al cráneo. No es distinto. Es decir, si llega un neurocirujano que quiere operar el cráneo y saben ustedes que hay una lesión cerrada en el abdomen, aguas con eso. Sí, aguas con eso. Y si hay un problema ahí del tórax, primero se resuelve eso, porque necesito a alguien que esté dando una buena oxigenación a la sangre para que este cerebro se recupere. Si no, estamos operando un moribundo. ¿Sí? Y es importante el manejo multidisciplinario. Y si alguno de ustedes, por ser familiar, dice, quiero que venga alguien más a opinar, adelante. No creo que alguien más haya hecho más cursos de TCE que yo. No tengo ningún problema. ¿Sí? Recomendación, hay que conocer la fisiopatología. ¿Quieres ser médico? Tienes que conocer la fisiopatología. Si te quieres aprender cómo tratar el TCE, ahorita les voy a decir qué pasó. ¿Sí? Pero incluso las sacudidas en bebés que son, pues, que sufren de abuso, producen una condición que se llama the black brain. ¿Sí? ¿Sí? The Big Black Brain, el gran cerebro negro. Es un fenómeno tomográfico en donde el cerebro se va licuando y se muere el niño. ¿Sí? Entonces tiene muchas aristas esto, y obviamente ni nos va a dar tiempo de revisarlo, ¿no? No pueden llegar a esto. ¿Tienen ustedes un conocido, a su hijo, a su primo, que gusta andar sin casco? Denle un chingadazo de una vez para que se vaya acostumbrando. Tengan cuidado. Los que han tenido un familiar que han sufrido un accidente de moto, se tienen que reclasificar las lesiones que actualmente hay. De los accidentes de moto en donde clavan el mentón al piso y fractura bilateral de los cóndilos. ¿Sí? Y obviamente hay también fenómenos de elongación de los músculos del cuello con ellos. Sobre todo si quedan atorados ahí con todo y el casco. Hay muchas cosas. ¿Sí? Y lo que les mencionaba, la mayor parte de las guías son evidencia clase 3, emiten recomendaciones de buena práctica y toda la cosa, pero tampoco es así como que pues, nos va a ayudar en este estrés de manejar al paciente. ¿Sí? Ninguna guía de práctica indica la farmacología a utilizar. Ojo con eso. ¿Sí? Pero les digo, o sea, es muy poquito tiempo, pero pues ya ni modo, lo que ustedes pueden ir, ¿no? Todo se enfoca al manejo de la hipertensión intracraneal, todo. Que si manitol, que furosemide, que la solución hipertónica, que si la solución hipertónica demuestra mejor efecto, que no produce problemas de hipotensión, que mejora la bulimia, bla, 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 bla. Y todo eso es lo que van a leer. ¿Sí? Y también que si tienes que dar profilaxis antiepiléptica, en quiénes, cuáles son las recomendaciones, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles puedes utilizar? Te dan toda la lista de antiepilépticos y ve. Pero ¿cuál puedes utilizar? Busca en la lista. Lo que sí tienes que entender que es que todos los antiepilépticos en el escenario de un TCE, su toxicidad es más elevada. Por eso hay que seleccionar bien al paciente al que se le va a aplicar antiepiléptico en este escenario del TCE. Y sin embargo, a todo mundo, TCE, fenitoína, ¿no? Levetiracetam, hay que por ahí ve, para que cueste más caro, ¿no? Entonces, deben entender que cada hospital debe hacer un protocolo de manejo para el TCE. Esto sí asegura modificar el pronóstico de estos pacientes. Tus pacientes, el término promedio que yo he tenido, un paciente que desde que el inicio del trauma lo hemos atendido nosotros, solamente son 3 días. Y ahorita con una variante de cirugía que se hace, que es cisternostomía en el TCE, que es una cirugía de base de cráneo, pretendemos también modificarlo. Muchas cosas cambian, por eso hay que hablar de actualizaciones. Paciente anciano, lo atropellaron, iba cruzando en la calle ahí en Izúcar de Matamoros. Es un residente de Estados Unidos, la hija es enfermera. Y lo traen aquí a este hospital. Sí, ahí está la fecha, miren. Hace un año. Bueno, casi un año, es día 11, ¿no? Y vean ustedes, hoy dirá todo el mundo, ¿no? Pues sí, todo está en su lugar, más o menos, a excepción de estos sitios de sangrado.
darle manejo médico y ya. Pero, este sitio, para que se reabsorba la sangre, va a producir mucha inflamación perilesional. Va a llegar las células de la glía y se va a engullir todo lo inflamado y se va a llevar el área del lenguaje. ¿Sí? Entonces van a decir, no, pues le damos manejo médico. No, hay que operarlo. Y hay que ir solamente por este que va a representar el problema. La otra cuestión es que mientras más edema exista y tenemos una lesión temporal, hay más riesgos de epilepsia. Y si empiezan a convulsionar, la decisión de darle manejo médico va a ser cuestionable y los van a criticar. Van a decir, no saben. Entonces una pequeña incisión centrada en el sitio donde está el hematoma, ahí está el hematoma. Ni siquiera se tuvo que hacer mucha craniectomía o craniotomía. Y va para afuera y así se quedó el cerebrito bien relajado. Y aprovechamos también para lavar y quitar el excedente de hemorragia subaracnoidea que había por ahí. Y le fue bien al señor. Y este está bueno. Venía de regreso a Puebla en su moto y que choca. No, dicen, no hay hematoma. Le vamos a dar manejo médico y lo dejan en el hospital por sus rumbos. ¿Sí? Y así lo dejan con el manejo médico. Se empieza a deteriorar y le dicen, es que es así. Se duermen, se despiertan. Entonces, los papás agarran y dicen, no, ni más, ¿no? Empiezan a llamar, como es de UPAEP, y pues yo trabajo en el hospital Jesús Mujerza UPAEP. Todos los internos siempre les doy clases. Esto que yo les estoy dando a ustedes, en una semana seguramente, pues, también se los voy a dar a ellos. ¿Sí? Entonces llamaron sus amigos y todos, ¿quién lo puede ver? No, mándenlo para ahí está el doctor Manuel Castillo. Ya, y ya llega al hospital. Y entonces, observando bien y toda la cosa, el ventrículo del lado derecho está comprimido, la línea media se ve un poco desplazada. Y el paciente con deterioro. Esto se tiene que hacer cranectomía descompresiva con él. Entonces, en lo que estaban consiguiendo el recurso, porque allá en el hospital, si no depositas para que pase quirófano, no entra. ¿Sí? Entonces, si firmas pagarés y todo, entonces entra. Pero entonces, logran decidir la cirugía, conseguir dinero y todo, pero varias horas después, cuando empieza a deteriorarse más. Y se va a quirófano rapidísimo. Y la cranectomía es un procedimiento en el que hay que quitar el hueso. ¿Sí? Y es una incisión bastante grande. ¿Sí? Muy, muy grande, muy extensa. Pero tiene que llegar a la base del cráneo. Miren, medio cráneo expuesto. Y vean ustedes, esta es la duramadre abierta, el cerebro se salió. ¡Guau! Ahora, ustedes que aunque no sean cirujanos, pero ya más o menos le entienden esto, si le regresamos el hueso apachurra ese cerebro y le va a producir necrosis a toda la corteza cerebral. No. Ahorita vas a ver. ¿Sí? Entonces, está bastante edematizado con mucha hemorragia subaracnoidea. No se le puede dejar el hueso, por eso se llama cranectomía descompresiva. Intenté meterme para hacerle cisternostomía muy edematizado. Quedó sin hueso. ¿Sí? Eso es ya después la duramadre suturada y gelfuan colocado para hacer una interfase entre la aponeurosis muscular profunda, el resto del colgajo, y pensando en que él va a sobrevivir, se va a recuperar para ponerle después su propio hueso. Yo nunca acostumbro a abrirles el abdomen y meterles el hueso en el abdomen, sobre todo porque es un cacho de hueso, un flap muy grande. Conseguir un sustituto de hueso, el más barato es el cemento, ocuparía como 2 bolsitas y son como 10,000 pesos. Luego está la malla de titanio, que por el tamaño más o menos el costo es de unos 36,000 pesos. Y luego hay otro material que es hidroxiapatita cálcica, que se hace impresión en 3D, 120,000 pesos. Y luego también hay otro que se llama Coduvix, ese cuesta casi 90,000 pesos. El hueso de él lo mando a esterilizar en gas. ¿Sí? No lo meto ni al refrigerador ni nada por el estilo como un banco de hueso, porque
Si tienes un banco de hueso, necesitas permiso de COFEPRIS. Ahora, ¿dónde aprendí a hacer eso? En el Hospital Infantil de México. Ahí tienen los huesitos de los niños y que luego se los regresan. Eso no es, yo no me lo saqué de la manga, eso lo vi y dije, pues también lo vamos a hacer. Y hasta ahorita no he tenido que reoperar a ninguno de los pacientes que he operado desde el 2004 que hago esto. ¿Sí? Y ahí está, miren, si dudan de que le quité un buen cachote de hueso, me tiene que ir hasta abajo, porque la intención es comprimir también el tallo. Ahí está. Porque no digan que les estoy echando mentiras, que ahí está. ¿Y qué pasó? Miren, ya las cisternas se ven bien, los ventrículos se acomodaron, ya no hay efectos de masa, se le hizo un buen lavado de la hemorragia subaracnoidea. Yo también, en donde hay domos de líquido cefalorraquídeo con sangre, abro la aracnoides y lavo. ¿Sí? Esa sangre que se sale, ese es bueno, ¿por qué? Porque además ahí hay muchas sustancias tóxicas para el cerebro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con este amiguito? Ya se graduó como médico. Se graduó como médico. Y él ahí en su perfil puso una foto conmigo. ¿Todavía me da tiempo o ya? Listo, y se la perdieron, ¿ya ven? Unas palabras, ¿no? Nada más, esto... Bueno, la plática ya la tiene el maestro. Yo me metía de contrabando en las pláticas del doctor cuando era estudiante de medicina. Y aprendí en fisiología. La verdad, nunca la aprendí con cierta doctora que estaba ahí, que era un dolor de hígado para mí. Que había salido de la NASA y cuando, sí, qué bueno, ¿no? Nunca entendí la fisiología que decía ahí. Pero bueno, importante, lesiones por arriba de C5, intuben a ese paciente. No importa si ven que todavía se medio mueve, aguas con eso. Y también es importante que ustedes entiendan que hay una entidad clínica que con frecuencia ya se está viendo y que se llama SIBORA. ¿Sí? Este SIBORA ocurre en los ancianos. ¿Por qué? Porque la población está creciendo. ¿Sí? Y hay solamente dos tipos de ancianos de arriba de 70 años. Los que ya se cayeron y los que se van a caer. No hay otro. Como en los niños, los tipos de niños, los que ya se cayeron y los que se van a caer. Y si tienen la mala suerte de tener un movimiento ahí de whiplash del cuello, quedan con debilidad. Y ojo, la debilidad es mayor en las piernas que en los brazos, porque luego llegan pensando que tienen un canal estrecho lumbar y andan pidiendo una cirugía de columna y le digo, wait a minute, espérame. A ver, platícame, ¿te has caído? Sí, quiero una resonancia de tu cuello. Y tienen lesión medular. No se tienen que operar de la columna lumbar, aunque algunos sí los operan. Aguas con eso. Y no me voy sin antes decirles a ustedes, chavos, doctores, doctoras, enfermeras. Ahí mi amiguita la enfermera. Miren, este está bueno, ya. Este sí está bueno. Sube un segundo piso y se da un clavado en, ¿qué fue? Semana Santa. Semana Santa de... No, sí fue de este año. ¿Sí? Y vean lo que ocurre con su columna. Entonces hay un sistema que se llama Krypton, que pueden manipular y todo y reacomoda la columna. Y se le reacomodé bien y el amigo empezó a manejar y que se le ocurre andar cargando garrafones y miren. ¿Por qué hacen así? La gente es así de inconsciente. Yo jamás regaño a mis pacientes. Jamás los regaño. ¿Sí? Pues obviamente uno tiene que estar a la altura de poder resolvérselos otra vez. Pues sí. ¿Qué puedes hacer, no? Y miren, este año fue el 6º curso de actualidades en el TCE y trauma raquimedular. Cada año durante 3 días hago este curso, es sin costo, es gratuito. ¿Sí? Es gratuito.
El maestro Enríquez también ha participado dando ponencias ahí de algunos temas neurológicos. Sí, y está abierto para todo el mundo. ¿Por qué? Porque ustedes son el futuro de la medicina. Alguno de ustedes me va a atender y con que no me atiendan bien, me los voy a chingar. Que tengan muy buena tarde, les agradezco.